Herman Webster Mudgett, también conocido como el Dr. Henry Howard Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire. A Holmes se le considera como el primer asesino en serie de los Estados Unidos, al menos del primero que se tenga constancia. Los padres de Holmes eran descendientes de los primeros colonos ingleses en Gilmanton. Holmes fue el tercero de 5 hermanos. Su padre, que venía de una familia de granjeros, trabajó como comerciante, granjero y pintor de casas. En 1878, a los 17 años, se casó con Clara Lovering, con la cual tendría un hijo 2 años más tarde. A los 18, Holmes entró en la Universidad de Vermont, la cual no cumplió sus expectativas, provocando que la abandonase tras un año. Entre 1882 y 1884 asistió a la Universidad de Michigan, donde estudió medicina quirúrgica. Durante su etapa universitaria, Holmes mostró un obsesivo interés por las clases de anatomía, donde se diseccionaban cadáveres. Personas cercanas a Holmes aseguraban que este era violento con su esposa Clara, y en 1884 ella se mudó, separándose de él. Holmes, tras mudarse a Moores Fork, Nueva York, se extendió el rumor de que se lo había visto con un niño, que posteriormente desapareció. Holmes se defendió de los rumores asegurando que el niño se había vuelto a su hogar en Massachusetts. A pesar de las acusaciones, no se produjo ninguna investigación oficial al respecto. Posteriormente, Holmes viajó a Filadelfia, donde consiguió un trabajo como encargado en el hospital Norris on State, pero dimitió a los pocos días. Tras esto, empezó a trabajar en una farmacia, pero durante el periodo en el que estuvo allí, un niño falleció tras haber consumido una medicina adquirida en la farmacia. Holmes negó haber estado implicado con el caso y abandonó la ciudad. Tras abandonar Filadelfia y con el objetivo de no ser reconocido, Herman Webster Mudgett cambió su nombre a Henry Howard Holmes. A finales de 1886, y aún estando oficialmente casado con Clara, Holmes contrajo un matrimonio con Myrta Belknap. Unas semanas después, solicitó el divorcio con Clara, acusándola de haber sido infiel, lo cual nunca fue comprobado y el divorcio no se produjo. Fuentes posteriores aseguran que lo más posible es que Clara nunca fue informada de la demanda de divorcio. Holmes tuvo una hija con Myrta en julio de 1889. Los tres vivieron en Wilmette, Illinois. Holmes pasaba la mayor parte del tiempo en Chicago. Nada más al llegar a Chicago en 1886, Holmes comenzó a trabajar en una farmacia. Demostró ser un empleado ejemplar, lo cual le permitió acabar comprando la tienda. Al poco tiempo, Holmes compró un solar al otro lado de la calle, con el fin de que se construyeran apartamentos en la segunda planta y una parte dedicada a actividades comerciales en la primera. Los arquitectos y proveedores no recibieron pagos por la construcción y acabaron por denunciar a Holmes en 1888. En 1892, y con la excusa de construir una tercera planta para transformarla en hotel, Holmes consiguió engañar a nuevos inversores. La tercera planta nunca llegó a terminarse. Los nuevos proveedores se dieron cuenta de que Holmes había estado escondiendo materiales y muebles que no había pagado. Durante los 6 meses que duró, muchos eran los que entraban en el hotel, pero solo unos pocos salían con vida. Holmes escogía meticulosamente a sus víctimas, mujeres jóvenes, ricas, guapas y solas, cuya residencia habitual estuviera lo más lejos de Chicago posible. La distribución del hotel era toda una incógnita. Mientras que en la planta baja se situaban negocios, los sótanos y pisos superiores estaban llenos de escaleras que no llevaban a ninguna parte, paredes falsas, habitaciones secretas, mirillas para espiar a sus víctimas o laberintos de los que solo alguien que conociera el hotel, como Holmes, podía escapar. Además, los pasillos estaban llenos de trampas que iban desde paredes que se cerraban aplastando a sus víctimas, pasando por plataformas que al ser pisadas accionaban disparos o flechazos, e incluso una máquina para hacer cosquillas a los pies hasta morir, literalmente, de risa. Las habitaciones secretas que escondía el hotel estaban plagadas de máquinas de tortura donde podría matar a sus víctimas de las formas más macabras imaginadas, como colgándolas de los pies y metiéndolas en tanques de ácido o atándolas a máquinas para después triturarlas. Él tenía todo pensado, hasta la forma de deshacerse de los cuerpos. Un montacargas y 2 toboganes servían para bajar los cuerpos y restos, después incinerarlos o disolverlos.
El 13 de agosto de 1893, la tercera planta del hotel, aún en proceso de construcción, ardía misteriosamente con solo unos pocos dentro del edificio, entre empleados y residentes. Previo al incendio, Holmes había contratado seguros con hasta 4 compañías diferentes, con la intención de cobrar cuantiosas indemnizaciones. Una de las primeras víctimas de Holmes pudo ser su amante, Julia Smith. Ella era la esposa de Alex Connor, un inquilino que vivía en el edificio que Holmes había construido. Tras descubrir la infidelidad, Alex dejó el trabajo y se mudó, abandonando a Julia y a su hija Pearl. Julia obtuvo la custodia de Pearl y permaneció en el hotel mientras su relación con Holmes continuaba. Misteriosamente, durante las Navidades de 1891, ambas, Julia y Pearl, desaparecieron. Holmes lo justificó diciendo que Julia había muerto durante un aborto, lo cual nunca fue confirmado. Otra de las posibles víctimas de Holmes fue Emily C. Grant. Ella comenzó a trabajar en el edificio en mayo de 1892 y desapareció en diciembre de ese mismo año. La misma suerte pudo haber corrido Edna Van Tassel, que también fue declarada como desaparecida. Mientras él trabajaba en la farmacia del edificio de Chemical Bank en Devon Street, Holmes se hizo amigo íntimo de Benjamin Pitezel, un carpintero con un pasado criminal. Pitezel se convirtió en la mano derecha de Holmes, en su cómplice. Él le ayudaba a ejecutar algunos de sus macabros planes criminales. A principios de 1893, una actriz llamada Minnie Williams se mudó a Chicago y comenzó a trabajar para Holmes. Este organizó un plan para que ella le transfiriera sus bienes inmuebles bajo un seudónimo con la ayuda de Pitezel. Al poco tiempo, la hermana de Minnie, Nanny, fue a visitarla. Ninguna de las dos fue vista con vida después del 5 de julio de ese mismo año. Debido a la presión de las denuncias por parte de compañías de seguros, Holmes se vio obligado a abandonar Chicago y huir a Fort Worth. En 1894, y aún estando casado con Clara y Myrta, Holmes se casó con Georgina Yoke en Denver, Colorado. En julio de ese mismo año, Holmes fue arrestado y encarcelado durante un breve periodo por la venta de bienes provenientes de herencias. Durante su corta estancia en la cárcel, Holmes conoció a Marion Hedgepeth, al cual prometió $500 a cambio de que se le proporcionara el nombre de un abogado en el que pudiera confiar para estafar a una compañía de seguros fingiendo su muerte. La compañía de seguros sospechó de que se trataba de un fraude y se negó a pagar. Ante esa situación, Holmes decidió organizar un plan similar, pero esta vez fingiendo la muerte de su mano derecha. Pitezel accedió a fingir su muerte con el fin de que su esposa cobrase $10,000 de su seguro. El plan consistía en que Pitezel se hiciera pasar por otra persona para después ser asesinado y desfigurado en una explosión de laboratorio. Holmes debía encontrar un cadáver adecuado para sustituir a Pitezel, pero en lugar de hacerlo, asesinó a Pitezel, tras dejarlo inconsciente y desfigurar su cuerpo. Tras el asesinato, Holmes se encargó de cobrar el seguro de vida de Pitezel, manipulando a su esposa para que 3 de sus 5 hijos pasaran a su custodia. Holmes y los 3 niños viajaron por los Estados Unidos hasta llegar a Canadá. De manera paralela, llevó a la esposa de Pitezel y a sus otros 2 hijos a otro lugar, mintiéndoles sobre el paradero de su marido. Más adelante, Holmes confesaría el asesinato de la esposa de Pitezel y sus 2 hijas, a las cuales encerró en un camión y asfixió conectando una manguera a una tubería de gas. Enterró sus cuerpos desnudos en el sótano de su casa en Toronto. Frank Geyer, un detective de Filadelfia que había estado siguiendo el rastro de Holmes, descubrió los cuerpos de las niñas de Pitezel. Tras ello, siguió a Holmes hasta Indianápolis, donde descubrió suficientes pistas que unían a Holmes con los restos de los cuerpos de las hijas de Pitezel. El 7 de noviembre de 1894, Holmes fue arrestado en Boston por el robo de unos caballos. Las autoridades le habían estado siguiendo la pista y temían que fuera a abandonar el país junto a su tercera esposa. En octubre de 1895, Holmes fue juzgado por el asesinato de su mano derecha, Benjamin Pitezel, y fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte. Por ese entonces ya era evidente que él había sido el autor de los asesinatos de las hijas de Pitezel. Tras ser encerrado en la cárcel, Holmes confesó un total de 27 asesinatos en Chicago, Indianápolis y Toronto, aunque algunas de las personas que confesó haber asesinado se encontraban con vida. Confesó también 6 intentos de asesinatos. Holmes fue bastante inconsistente en sus confesiones, habiéndose declarado inocente en algunas y poseído por Satanás en otras. Los agentes que entraron al hotel de Holmes salieron horrorizados por lo que vieron. Entre trampas macabras y crematorios,
se encontraron con restos humanos de más de 200 personas. El castillo de Holmes sufrió 3 explosiones que lo derrumbaron. Nunca se supo quién o quiénes fueron los encargados de su destrucción, pero con él se fueron numerosas pistas de más asesinatos sin resolver al día de hoy. Recordemos que no fue hasta los años 70 cuando Robert Ressler, agente especial del FBI, definió al asesino múltiple con el concepto de serial killer. Dicho esto, ¿y si en realidad estuviéramos hablando del desconocido Jack el Destripador? Así lo asegura su tataranieto, el abogado Jeff Matchett, que explica cómo ambos personajes en realidad serían el mismo hombre. Su afirmación se basa en los diarios personales que heredó de Holmes y cuya investigación salió a la luz gracias a un documental de History Channel. El 7 de mayo de 1896, Holmes fue ahorcado en la prisión de Moyamensing. Hasta el momento de su muerte, Holmes permaneció en calma y sin mostrar signos de ansiedad, miedo o depresión. Al estar mal colgada la soga, su cuello no se rompió inmediatamente, provocándole una dolorosa agonía de al menos 15 minutos. Antes de ser ejecutado, solicitó que su ataúd fuera cubierto por cemento y enterrado a 10 pies de profundidad, por miedo a ser profanado. El hombre que había sido conserje en el castillo homicida de Holmes se suicidó en 1914, alegando en su nota suicida que no podía dormir. Su familia aseguró que había estado atormentado por años y sufriendo alucinaciones. La historia de Herman Webster Matchett, estafador y asesino serial estadounidense, es tan perturbadora como fascinante, pues reúne varios elementos que parecen sacados de una novela exagerada de suspenso.